Hola, buenas y bendecidas noches, aquí Angaricay, desde Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo está la tribu? Hace mucho que no grabo podcast, que ha pasado muchas cosas familiares, entre medio la pérdida de una persona de mi familia muy cercana, mujer de mi papá, de su mujer 35 años, con quien compartí familia, después de atravesar una enfermedad muy dura, la cual estuve acompañando. Pero lo que no dejé de hacer en todo ese tiempo, salvo los días, fue publicar posts todos los días en mis redes, con cierta parte de lo que iba reflexionando, iba viendo y vivenciando. Hablé en esos posts de espiritualidad, de paz mental, de abundancia, de propósito, porque estos 4 pilares fueron los que se movieron, además del transitar, acompañar todo el proceso. Cómo conseguir paz mental en estos momentos donde parece escurrirse de las manos. Cómo seguir o mantener el foco en tu propósito, en generar, ¿no? Porque uno tiene que ser funcional también y conectar con esa energía. Y también cómo uno conecta a través de la vida, la muerte, la trascendencia, el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, el acompañar con la espiritualidad, con su propia espiritualidad. Entonces, bueno, también por esta cuestión de tiempo, dejé de hacer podcast y pasaban tantas cosas que quería compartir, ¿no? Quería desde este lugar que me toca compartir, porque no me considero, debe haber muchos por ahí que me escuchan, o me siguen, que están pasando por ahí por situaciones similares, con un familiar enfermo o internado, o pasando un proceso de enfermedad difícil, o están también trascendiendo un duelo. Y todo este acontecimiento, todo este proceso hizo que viera las cosas de un lugar muy diferente. Primero, cuando nos enfrentamos a la muerte física de un ser querido, más allá de el duelo, la tristeza, nos enfrentamos a algo, al vacío, al no tener a la otra persona. Sea que nos llevemos bien, que nos llevemos mal, que hayamos tenido nuestras diferencias con la otra persona, o incluso estemos enojados con la persona, eso no quita que hay esa ausencia, ese vacío, ese no está, y que nos lleva a cuestionarnos, querramos o no, nuestra propia existencia, nuestro propio estar acá, nuestro para qué estar acá, qué venimos a dar, qué venimos a brindar, cómo queremos ser recordados después, qué queremos dejar.
Hoy incluso estuve viendo un podcast escuchando un podcast muy poderoso de un terapeuta, entrevistado por un experto en oratoria, Fernando Millares, en español. Y este terapeuta, llamado Luis, era especialista en adicciones. Y contó su experiencia de vida, que fue increíble. Y mientras yo miraba eso y veía, ¿no?, las experiencias de las vidas, en un momento él mencionaba esto, que quería dejar en este mundo, ¿no?, después de haber trascendido todas estas muertes y resurrecciones que había tenido en su propia vida, en su propia existencia. Entonces dije, wow, me puse a pensar esto, ¿no? ¿Qué quiero dejar yo? ¿Qué me gustaría? Y empecé a mirar las redes desde otro lugar, la gente que mira el post, el reel, el shorts de YouTube, la gente que escucha esto, y dije, wow, son un montón de personas. Y quizás esas palabras que digo, esas preguntas que pongo, una foto, una música, les hace conectar ahí un poquito con esa luz que llevamos dentro, que todos tenemos, pero que a veces olvidamos que la tenemos. En medio de todo este proceso armé un retiro, lo llevé a cabo, y fue también una maestría, un aprendizaje enorme el compartir desde ese lugar con personas. Y hice unas pulseras para cada uno de los que fue a ese retiro. Es algo que suelo decir en los podcasts, ¿no? Dejo por ahí a veces esta frase, recuerda tu luz, y la puse en la pulsera para que cuando pasemos estos momentos duros, difíciles, un lugar donde nos encontramos o con la propia sombra, o con momentos donde no está la vida espectacular y nos está pasando cosas maravillosas, sino en esos momentos donde decimos, wow, parece que todo me está pasando a mí. Es en los momentos donde tenemos que tener esta frase que dice la pulsera, mucho más presente, que es recordar nuestra luz. Recordar que también muchas veces somos luz, no solo para nosotros, sino que a veces esa chispita que somos, esa incandescencia que tenemos dentro, puede iluminar a otro, aunque sea un poquito. Y eso es cuando dejamos esta existencia, se recuerda, se lleva en el corazón. No se quedan ni las peleas, ni las discusiones, ni los momentos feos, sino que se queda esa luz que aportamos al mundo. En la vida de alguien, quizás una sonrisa, quizás un abrazo, quizás un acompañar, un sostener, un cuidar, un estar, un escuchar, o un comunicar incluso, una palabra. Así que me puse a ver todo esto desde una perspectiva más grande, más alta, ¿no? Como un águila. Eso significa mi nombre, Ancari. Y no para sentirme superior a nadie, sino para ver desde esta metavisión que a veces nos falta ver,
las cosas, como no somos los únicos con problemas, los únicos seres que nos pasa a todos, sino desde este lugar donde decís, wow, ¿y qué vengo a dejar yo en este lugar? ¿Y cómo me gustaría que me recuerden a mí en este lugar? ¿Qué más puedo dar? ¿Qué más puedo ofrecer? Y si realmente puedo dar esa chispita de luz, si puedo compartir ese poquito de luz a otro ser, si lo puedo encender un poquito más, si lo puedo hacer ver un poquito más, si puedo hacer que sonría un poquito más, si puedo hacer que se cuestione esas creencias limitantes a veces que da por sentado para abrir su vida un poquito más a todo eso buenísimo que deseamos cada uno de nosotros tener en nuestra vida. Puede ser más salud, puede ser amor, puede ser dinero, abundancia, paz, propósito. Así que si estás escuchando este podcast y de alguna manera esto llega hoy a tu vida, oírme, si de alguna manera se cruzó un post, un short, un reel en tu vida, con una frase que te hizo pensar, mira, gracias. Qué bueno. Qué bueno porque estoy yendo ahí por mi propósito más allá de las dificultades. Porque mi propósito es ser un instrumento para que recuerdes esto. Recuerdes tu luz. Y la enciendas. Porque venimos a eso, a encendernos, a brillar. Dejo esto por acá. Espero que algo de todo lo que te dije, si estás pasando un mal momento, un momento difícil, un momento duro, recuerdes esto. Tenés luz, sos luz. Todo pasa, incluida la muerte. Se trasciende. Pero es difícil cuando es alguien que amás, cuando es alguien que compartió mucho contigo. Incluso es difícil cuando es alguien que no te llevas muy bien, o que habían discutido, que habían peleado. No te quedes con eso, quédate con la luz que en algún momento quizás aportó esa persona a tu vida. Sea chiquito, quédate con eso. Y que también te sirva para verte y ver qué querés dejar vos, cómo te gustaría que te recuerden, qué te gustaría encender en otras personas. Nada. Recordá que también todo pasa, que todo es perfecto así como se da, aunque a veces es difícil entenderlo, porque es lindo entenderlo cuando está todo bien, pero cuando no, es más complejo, que estamos sostenidos y cuidados. Nada. Recordá tu luz, como siempre te digo, no te olvides de sonreír, brilla. Y recordá que podés seguirme en YouTube, en Instagram y en TikTok como Ankarikai, donde voy dejando ahí algunas preguntas, algún compartir para que no te olvides de esto. Sos valioso, sos importante y por favor, recordá tu luz.